tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga y estamos aquí felices y contentos en bendición, en prosperidad, porque vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Y es nuestra oración y nuestro deseo que cada día más personas puedan ver, escuchar estos videos y pues ser administrados, ser edificados con la palabra de justicia que Dios nos ha dejado aquí. Y vamos a seguir hablando del libro de los Proverbios. En el capítulo 10 vamos a hablar en esta ocasión. Y creo que hemos estado aprendiendo cosas muy importantes, muy buenas para nuestra vida personal, para cómo tener una mejor relación con Cristo, porque eso es lo que más importante de nuestra vida. Tiene que ser lo más importante en nuestro diario vivir, tener una relación buena y cada día irla mejorando, porque eso nos va a garantizar que tengamos bendición en este mundo y vida eterna en el que viene. Señor Jesucristo por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Así que las Escrituras pues nos ayudan a tener una mejor relación, más fuerte, más firme con el Señor Jesucristo, y así pues tener bendición, porque eso es todo lo que necesitamos y eso es todo lo que queremos, todo ser humano, sin importar de donde sea, quién sea. Eso es, al final del día, eso es lo que queremos y lo que necesitamos, la bendición de Dios. Porque si no tenemos la bendición de Dios, lo único que hay es maldición, y nadie quiere maldición. Pero si no hacemos lo que la palabra de Dios dice, pues solo queda maldición, porque la bendición es la que enriquece, y eso es lo que vamos a hablar en este capítulo 10 del libro de los Proverbios. Y vamos a leer entonces para que sepamos de lo que viene hablando aquí el proverbista. Capítulo 10 dice: los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces aquí, para empezar, dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces aquí, de aquí para adelante, desde este capítulo 10 hasta el 33, y empieza a hacer la diferencia entre el hijo sabio, entre una persona sabia y uno que es insensato o necio, que a veces lo llaman impío también. Pero de aquí para adelante ya empieza a verse la diferencia de todos los consejos de los 10 capítulos, 9 capítulos anteriores. Y pues claro, aquí dice: el papá y la mamá tienen hijos, a veces se dirigen a un solo hijo porque es el que creen, el que se nota de que tiene más oído para oír la voz de Dios. Pero de igual manera, si uno tiene uno o más hijos, pues tiene que hablarles a todos los hijos e instruirlos. Pero de aquí para adelante se empieza a ver la diferencia entre aquellos que escuchan la voz de Dios, que escuchan la palabra del consejo del papá y de la mamá. Y por eso dice que el hijo que es sabio, que va a escuchar la palabra de Dios, que va a hacer caso, va a ser alegría del papá. Pero que aquel que es necio, dice que le va a causar vergüenza incluso a la mamá. Y eso es lo que está aclarando aquí. Dios nos habla a todos, y aquí para adelante pues es como si Dios nos estuviera hablando a todos. Y delante de Dios realmente hay dos tipos de personas: el necio y el sabio, el que hace caso de su palabra y el que no hace caso. Y aquí vamos a ver entonces para adelante la diferencia entre uno y otro, y cómo uno va a acabar bien: el sabio, el que hace caso de la palabra, y el otro, o todos los otros que no hagan caso, van a acabar muy mal. Y conforme vayamos leyendo y aprendiendo, lo vamos a ver aquí. Entonces sigue diciendo: tesoros mal adquiridos que no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará a la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, y el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. El sabio de corazón aceptará preceptos, mas el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña con ojos causa disgustos, y el necio charlatán será derribado. 2 veces ahí el necio charlatán será derribado. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para la espalda del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. La fortuna del rico es su fortaleza,
La ruina de los pobres es su pobreza. El salario del justo es vida. Las ganancias del impío son su castigo. Por senda de vida va el que guarda las instrucciones, mas el que abandona las reprensiones se extravía. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnias es un necio. En las muchas palabras no falta la transgresión, mas el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como diversión es para el necio hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, y el deseo de los justos será concedido. Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimientos eternos. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplicará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza del justo será alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para el que obra iniquidad. El justo nunca será conmovido, mas los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo pervierte. Entonces aquí leímos todo el capítulo y vamos viendo la diferencia entre el impío, el malo, el necio y el justo, que también puede ser llamado de otras formas como el sabio. Y son muchas las cosas que dice este capítulo. Habla de cómo incluso dice que la vida del impío, del necio, va a ser acortada. En otras palabras, todo aquel que rechaza la palabra de Dios siempre va a morir prematuramente. Nunca va a llegar a alcanzar los días que Dios le designó, porque a cada uno de nosotros, los seres humanos, Dios nos designó un periodo de tiempo, 90, 100 años, 120 años, 80, solo Dios en sabiduría cuánto le dio a cada persona, pero la mayoría de seres humanos realmente, por despreciar la palabra de Dios, la cual es vida, siempre muere prematuramente. Y eso es lo que está diciendo aquí. El necio siempre sus años van a ser acortados. El impío también, que se viene siendo la misma persona. Dice, pero hay muchas bendiciones. Dice, hay muchas bendiciones sobre la cabeza del justo. Y en este capítulo habla mucho también incluso de economía. Los primeros versos y muchos otros versos, pero el verso central de este capítulo es el verso 22. Y el otro verso que leímos, donde dice que el salario del justo es para vida, o que le trae vida, dice, pero las ganancias o el salario del impío es un castigo. Entonces ese es el verso 16 y el otro es el verso 22. Y estos son los más importantes, yo diría en mi opinión personal, de que son los versos más importantes de este capítulo, porque aquí está haciendo la diferencia solamente en cuanto a las cosas de este mundo, entre una persona que tiene temor de Dios, que le sirve a Dios, que es un sabio, que es un justo, y otra persona que no es. Dice que incluso el salario de este tipo de persona que no es justo, que no tiene temor de Dios, que no le sirve a Dios, pocas palabras, es un impío. Muchos lo llaman impío o lo llaman insensato también, o necio. Dice que su salario, vea, lo que está diciendo, lo terrible a veces que es vivir sin Dios o no hacer la voluntad de Dios. Porque si algo, vea, en este mundo realmente solo hay dos cosas que podemos hacer. Solo venimos a hacer dos cosas, a escoger dos cosas en este mundo. A servirle, especialmente desde que Cristo vino para acá, donde Dios quiso darle una oportunidad a todo el mundo a través del Evangelio, ¿verdad? Solo hay dos cosas, o le servimos a Cristo o le servimos al pecado. No hay nada más que escoger. Dentro de esas dos cosas está toda la actividad de todos los seres humanos que hacen a diario. Ahí está todo lo material y lo espiritual. Solo hay dos opciones, dos caminos. O le servimos a Cristo, el cual nos promete vida eterna. Y Él no está diciendo que va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa, no. No, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a tener que sacrificar, hacer sacrificios, hacer cosas que muchas veces no queremos hacer, ir a lugares donde no queremos hacer.
pero vale la pena porque al final del día el Señor nos va a recompensar con la vida eterna para empezar. En cambio, la persona que viene y que solamente quiere vivir para sí misma, el necio, el impío, que no quiere servirle a Cristo aunque tenga su religión, solamente queda servirle al pecado, porque todo el esfuerzo que uno hace, todo el trabajo, vea, en este tiempo especialmente, con tanto afán, cómo la gente vive cansada, frustrada diariamente, trabajando mucho. Si es que en el caso de aquellos que son afortunados que tienen un empleo de cualquier parte, trabajar diario, solamente para pagar utilidades, que para pagar renta, que para pagar comida, que para pagar la luz, que para pagar el agua, todas las cosas que Dios nos dio de regalado desde el principio por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora tenemos que pagar por todo. Y la gente se conforma con ese estilo de vida cuando no quieren servirle a Cristo. ¿Será su vida realmente? No. Y toda la fuerza que tienen, la fuerza que les queda a las personas, la invierten en el pecado porque no hay otra cosa que hacer. Cuando uno no le sirve a Cristo, solamente es esforzarse para vivir en lo material y lo demás, invertirlo, la demás fuerza que le queda a uno, si le queda, invertirla en el pecado. Si le queda dinero, invertirlo en el pecado. Si le queda algo de tiempo, invertirlo en el pecado. Eso no es vida. Eso es solamente existir ahí como cualquier otra cosa. Por eso dice aquí que el salario del impío, del necio, del que no es justo, es como un castigo realmente. La gente piensa que trabajar solamente para sí mismos, gastar todo el dinero en esto que mencionamos, y después de ahí no hacer nada espiritual, no atender a su alma, creen que están gozando la vida, pero realmente es un castigo. Por eso, más abajo en el verso 22, entonces, habla el proverbista, dice, la palabra de Dios dice, la bendición de Dios, la bendición del Señor, es la que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que realmente nos trae todo aquello que necesitamos, pero sin aflicción, sin tristeza, sin opresión, sin depresión. ¿Qué es este mundo exactamente como está hoy en día? Por no querer servirle a Cristo, por no querer conocer al Señor Jesucristo, viven bajo una terrible depresión y opresión, aunque tengan dinero, porque todo el beneficio material que llegan a tener, especialmente en este tiempo, realmente le viene sirviendo como un castigo. ¿Por qué? Porque con tanta opresión y depresión, la gente al no conocer a Dios y no tener la paz de Dios, porque parte de la bendición de Dios no es solamente que las cosas materiales, la lavadora, la secadora, el refrigerador no se van a quebrar tan fácil, van a durar años allí por la bendición de Dios. También aparte de eso, interiormente, mucho más importante, Dios nos da paz, Dios nos da gozo, Dios nos da todo aquello interior que necesitamos para poder alcanzar la meta que es en Cristo Jesús. En cambio, la persona que se conforma solamente por vivir en este mundo y que no le sirve, que no quiere nada con Cristo, aflicción tras aflicción, no importa cuánto dinero tenga, no lo disfruta, no importa cuántas cosas materiales tenga, no las disfruta porque no hay paz. Lo único que hay en este mundo, especialmente en este tiempo que vivimos, está lleno de frustración, lleno de opresión, lleno de depresión. Y por eso entonces la gente aquí experimenta lo que está diciendo aquí. Llega el punto donde el salario, la paga de la gente que no le quiere servir a Dios, le sirve más bien de castigo que de bendición, le sirve de aflicción. Realmente es una aflicción el castigo, la paga que la gente recibe en cuanto hablamos de lo material. Porque este capítulo habla mucho de lo material. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso tiene que escoger uno. Tiene que escoger uno servirle a Cristo y no conformarse con lo que este mundo le ofrece a uno. Uno puede distraerse por ahí haciendo una que otra cosita. Eso es lo que hace el mundo. La gente que no cree en Cristo, que no le sirve a Cristo, se tiene que conformar con tomarse unas bebidas, con hacer drogas, con ingerir cosas que destruyen su cuerpo, destruyen su alma, destruyen su mente. Pero cuando uno no le sirve a Cristo, por eso estamos diciendo,
Lo único que queda es servirle al pecado. No hay más que escoger. Y en eso se invierte toda la vida de los seres humanos, pobres o ricos o de media clase. Imagínense qué terrible es conformarse a una vida así. Y luego cuando se muera la persona, porque todos vamos a morir si Dios quiere, ir a dar cuentas, ¿qué hiciste con tu vida? A ver, fulano de tal, ¿qué hiciste con los 70, 80 años que te dimos ahí en la tierra? Señor, pues de esos 80 años trabajé 70. ¿Y qué hiciste con ese dinero, con todas las cosas materiales que lograste? Pues ya ni recuerdo, no disfruté nada porque siempre estaba preocupado por solo trabajar y tener más. Estaba preocupado por todos los problemas que había en el mundo, por toda la catástrofe, todo lo que pasaba, que ni realmente disfruté nada. Esa es la vida de los seres humanos. Muchos van a decir que sí disfrutan porque les gusta la borrachera o les gusta alguna sustancia que les hace pensar o les hace llevar a lugares en la mente para distraerse, pero realmente se están autodestruyendo. Las generaciones de hoy en día, ¿qué esperanzas hay de que duren ya 70, 80, 90 años con tanto vicio, tanta opresión y depresión? Por eso tenemos que ser sabios. Empieza diciendo el proverbista, el hijo sabio es alegría de su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y así es como están muchos padres hoy en día, muchos padres en este mundo, viendo que sus hijos se están autodestruyendo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 19, 20, más o menos allí, fue cuando el Señor les estuvo dando la ley al pueblo de Israel. Y les dijo, todas estas bendiciones te van a alcanzar si tú obedeces mi voz, si tú guardas mis mandamientos, si eres un hijo sabio, si eres un hijo justo. Vas a ser bendito en la ciudad, vas a ser bendito en el campo, tus ganados nunca van a abortar, tus cosechas siempre se van a dar, siempre te va a caer la lluvia que necesitas, el sol siempre va a salir, no vas a experimentar ninguna plaga en tus cosechas. Todas las bendiciones que pueda necesitar un ser humano, tu canasta, dice, siempre va a estar llena, el refrigerador siempre va a tener comida, los carros siempre van a tener gasolina, tu casa siempre va a estar bien ordenada. No vas a tener amenazas de nadie que te vayan a robar. No, dice, la bendición te va a alcanzar en todos los aspectos de la vida. Y eso estamos hablando de que Dios le dijo esto al pueblo de Israel, una bendición exterior. Pero al final el Señor les dice, he aquí, a través de esta ley yo pongo al cielo y a la tierra de testigos contra ustedes. Diciéndole al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Pongo al cielo y a la tierra como testigo contra ustedes, que aquí yo les estoy poniendo la bendición y la maldición para que ustedes escojan. Tenemos que escoger al pueblo de Israel. Dios les dio a escoger. Ahora, vea, Él les dijo, yo les estoy poniendo la bendición y la maldición, pero la maldición realmente ya estaba allí, desde que Adán y Eva fueron echados ya del Edén. Entró la maldición al mundo, ya estaba la maldición, y conforme los hombres van aumentando en su maldad, desobedeciendo a Dios, ofendiendo a Dios, la maldición va aumentando también, las enfermedades van aumentando, el lapso de vida de las personas se va acortando, el sufrimiento va aumentando, la opresión y depresión va aumentando. Entre más se rebele uno contra Dios, entre más nade uno contra la corriente de Dios, más corta se hace la vida y más sufrimiento, más dolor. Por eso el Señor les está diciendo, escojan la vida, escojan la bendición. No sean necios, no sean injustos. Porque la maldición ya estaba allí. Por eso el Señor les está diciendo, yo les estoy dando a ustedes, a este pueblo, al pueblo de Israel, porque eso no fue para todo el mundo, solamente al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Les estoy dando la oportunidad que escojan la bendición, porque la maldición de por sí ya está aquí en el mundo. Así que si está en el mundo, ¿por qué la gente se conforma entonces a vivir así? Y todos sabemos hoy a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de que hoy hay mucha gente famosa y rica que lo que menos tienen es tranquilidad, que lo que menos tienen es paz, que lo que menos hay en sus familias es amor y comprensión. Pura depresión, puro odio y rencor.
en la mayoría de familias, y las que no lo tienen para allá van, porque sin Cristo solo se le sirve al pecado, y la paga del pecado es dolor, es muerte, es tragedia. Y cuando las personas tienen dinero, si no quieren nada con Cristo, más se entretienen en el pecado, porque el pecado muchas veces cuesta dinero. Y la gente que lo tiene, si no quiere nada con Cristo, pues solo le pueden servir al pecado hasta que se hartan. Y si Dios les da una oportunidad que se arrepientan, pues qué bueno, pero si no, mueren allí y tienen que ir a darle cuentas a Dios. Entonces el apóstol San Juan escribió en su epístola, una de sus epístolas, dice: amado, yo deseo que tengas salud y que tengas prosperidad en todo, así como prospera tu alma. Porque ahora en el Nuevo Testamento, desde que Cristo vino para acá, la bendición de Dios no es solamente exterior ahora. Dios no quiere solamente que si podemos, si hay la oportunidad, si se presenta la ocasión, que tengamos todas aquellas cosas que por lo menos sea lo necesario, que vivamos una vida decente. Pero más que nada tenemos que procurar lo que dice ahí el apóstol San Juan. Es el deseo de Dios, hasta nos llama amados, porque Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, pero Él quiere que primero, que así como prosperamos afuera y que tengamos salud, que sea como prosperamos en el alma. Porque hemos hablado en otras ocasiones que si nuestra alma no está prosperada, de nada sirve lo exterior, lo cual estamos mencionando. Que hay mucha gente que tiene en abundancia en lo exterior, prosperados exteriormente, tienen propiedades, dinero, de todo, pero son infelices porque por dentro están muertos, están en la miseria, no tienen a Dios, no conocen a Cristo. Y allí el apóstol dice: es el deseo de Dios que estemos prósperos y en salud, así como prospera nuestra alma. Quiere decir que si nosotros no vamos prosperando en nuestra alma, ya hablando como cristianos, las cosas de afuera, fíjese, las cosas exteriores, las cosas materiales, en vez de servirnos de bendición, nos pueden servir de maldición. Conforme vamos creciendo espiritualmente, conforme vamos convirtiendo nuestra alma, por eso Dios tiene sus principios. Acuérdense que estamos hablando de que tenemos que vivir una vida con principios de Dios, fundamentos de Dios, porque solamente ahí leímos un verso donde dice que el justo tiene cimientos eternos, principios eternos en Dios, en Cristo. Solamente así podemos prosperar. Una vida con principios en Dios, porque de otra forma, si no crecemos espiritualmente, vamos a ser miserables, vamos a ser infelices, aunque tengamos mucho o poco o nada. Siempre los principios de Dios es que nosotros prosperemos interiormente. Por eso dice el salmista en el capítulo Salmo 103, dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio que menciona allí, dice: porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades, es lo primero que menciona. El que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus enfermedades, es lo segundo. Dios quiere que estemos sanos. El que rescata del hoyo tu vida, que nos libra de problemas, de ataques del enemigo. El que sacia de bien tu boca para rejuvenecerte como el águila, que Dios no nos va a abandonar nunca, siempre nos va a dar lo necesario, tanto interior, pero lo primero que menciona es que Dios quiere perdonar nuestros pecados, porque la paga del pecado, dijo el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, es muerte. Así que Dios lo primero que quiere es librarnos de la muerte eterna y de la física también, si hay necesidad. Ese es el principio de Dios, ese es el fundamento de Dios. Que estemos prósperos interiormente. Vea, cuando una persona está prosperada interiormente, vamos a hablar un poquito del rey David. Un hombre que fue de acuerdo al corazón de Dios a pesar de que cometió pecados muy graves. En esta ocasión, cuando él mata a Goliat, cuando él vence a Goliat, después pues el rey Saúl, quien era el rey de ese entonces en Israel, se llena de envidia contra David y lo anda persiguiendo para matarlo, porque él sabe bien que el rey David ya lo escogió Dios para que sea el próximo rey de Israel. Y este rey Saúl
Dios quita su presencia de él. Y dice que un demonio incluso viene y lo atormenta a este rey Saúl. Y ese ansiedad que este demonio le causa al rey Saúl solamente se le quita con la unción de la música del rey David, quien era músico también. Total de que viene el tiempo cuando el rey David se cansa de que andarse escondiendo y huyendo de Saúl, que no lo mate. Dice, pues ya me cansé de estar huyendo de Saúl y pues no puedo ponerle una mano encima porque era el ungido del Señor. Y este David entendía mucho de eso, de respetar la presencia de Dios y lo que Dios hacía. Entonces termina yéndose con los filisteos, el pueblo de los enemigos más grandes de la nación de Israel en ese entonces. Y acuérdese de que este David venció a Goliat. Y Goliat era un guerrero de los filisteos, que era el gigante de los filisteos. Era la mejor arma que tenían los filisteos en ese entonces. Y este David lo vence. Pero llega el día que entonces el rey Saúl se convierte en su peor enemigo porque lo quiere matar a pesar de que él hizo un favor. Y termina yéndose con los filisteos y los filisteos lo reciben. Para que vean lo que dice la palabra de Dios y cómo cuando una persona es justa y le agrada a Dios, donde quiera va a caer bien y donde quiera va a prosperar. Se va para allá y entonces llega el tiempo de que estos filisteos tienen que ir a una batalla contra Israel, contra la nación de Israel. Y lo lleva el rey Aquis, se llama el rey Aquis de los filisteos. Lo lleva a David con su gente. Y ya estando allá en el campo de batalla, vienen los príncipes de los filisteos. Vienen al rey Aquis y le dicen, ¿por qué has traído este hombre a David acá con nosotros? ¿Qué no ves que esta puede ser la ocasión perfecta para quedar bien con su raza y volverse en contra de nosotros aquí en la batalla? Dile que se vaya, no sea que nos vaya a traicionar ya estando aquí. Y él les dice, no, dice, pero él me ha sido fiel todos estos años, no he hallado ningún error en él. Él se ha hecho abominable al rey Saúl y a su gente, dice, él nos va a ser fiel. Y ellos insisten, no, mándalo a su casa, mándalo que se regrese al lugar que le diste, porque si no nos puede traicionar y nos va a ir peor. Entonces el rey Aquis, de tanto que le insisten los príncipes de los filisteos, pues va y le dice a David, sabes de que pues los príncipes no quieres que estés aquí, porque ellos creen que tú nos puedes traicionar a la hora de la batalla para quedar bien con tu gente y regresar a ellos. Y el rey David dice, bueno, pues, ¿y qué falta me has hallado? ¿Acaso no he sido fiel? No te he sido fiel todos estos años y no te he traicionado, no he hecho nada de lo que tú me puedas reprochar. Y vea lo que le dice este rey Aquis, porque esto que le dice no es normal entre los seres humanos, no es normal. Porque acuérdese que este David los puso en vergüenza cuando derrotó a Goliat, y ellos lo sabían. Hizo que perdieran esa guerra los filisteos, y ellos lo sabían. Lo menos que podían hacer era vengarse del rey David cuando lo tenían ya allí, especialmente este rey Aquis. Pero vea lo que le dice este rey Aquis cuando los filisteos, los príncipes, le dicen que lo mande de regreso a su casa. Vea, le dice, mira David, tú para mí eres bueno ante mis ojos, dice, eres una persona buena, dice, de buenos sentimientos, eres fiel y todo, dice, no he hallado ninguna falta en ti, dice, para mí, dice, eres como un ángel de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que a usted o a mí o a alguna persona le dijeron, eres tan fiel, eres tan honesto, tan íntegro, eres tan justo, eres tan obediente a Dios, que eres como un ángel de Dios para mí? Yo honestamente nunca le he oído en mi tiempo, en mi vida, jamás he oído que nadie diga eso de nadie más, ni a mí, ni honestamente, que digan eso. Pero el rey David, vea lo que le dice este rey Aquis, rey de los filisteos, quien debería más bien de vengarse de él. Le dice, no, David, la verdad tú para mí eres una persona muy buena. Ahora que te conozco, dice, que te conozco más, eres como un ángel de Dios, dice. A ellos no les agradas, pero a mí sí, dice. Pero en este caso tengo que hacerles caso para que ellos pues no se vuelvan en contra mía. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a leer un proverbio, uno de los capítulos más adelante, donde dice que cuando los caminos de Dios
son agradables a un hombre, de un hombre. Cuando Dios se agrada de los caminos de la vida de un hombre, dice, aún con sus enemigos lo hace estar en paz. Fíjese nomás la fidelidad de Dios, cómo hasta dónde llega con una persona que es fiel, que es justa y que hace lo que Dios dice. No perfecta seguramente, porque el rey David no era perfecto, tenía cosas graves. Pero vea, era un hombre íntegro, era honesto. Y seguramente este David, cuando llegó a los filisteos, le dijo a este rey Aquis, mira, yo maté a Goliat, yo realmente no fui el que lo maté, fue Dios a través de mí, porque pues tú sabes bien, mira de qué tamaño estoy yo y de qué tamaño estaba Goliat. O sea, yo no lo iba a matar así nomás, fue Dios a través de mí. Yo hago lo que Dios me manda, aunque yo no quiera. Yo estoy seguro que este David, cuando llegó con los filisteos y habló con este rey, hasta lo evangelizó. Le habló hasta de tal vez hasta la venida del Mesías. Y entonces, conforme este rey fue conociendo a David, porque dice que ya tenía allí varios años con él, dice que no hallaba ninguna falta. Todo lo que le decía lo hacía al pie de la letra. Un hombre fiel, íntegro, a pesar de que estaba en un pueblo impío. Pero vea lo que termina diciéndole este Aquis, porque es de sorprenderse, que en vez de tenerlo como un enemigo, lo recibió. Y le dijo, tú eres como un ángel de Dios para mí, a pesar de que habían matado a Goliat y los había puesto en mal y habían perdido esa guerra. Eso es la bendición de Dios. Eso es cuando uno está prosperado por dentro. El rey David en ese entonces no tenía ni dónde establecerse, ni dónde acostarse, porque andaba como extranjero. El rey Saúl, quien quería matarlo, tenía todavía todos los beneficios de su reino. Todavía tenía el palacio, tenía comida, tenía sirvientes, tenía todo lo que exteriormente cualquiera necesitaría para ser un líder. Pero por dentro estaba en la total ruina este rey Saúl. A él iba todo lo contrario. Hasta este espíritu, este demonio venía y lo atormentaba. Porque cuando los caminos de un hombre no son agradables a Dios, todo le sale mal. Por eso la bendición de Dios es la que enriquece aunque uno tenga poquito, porque Él no añade tristeza, no añade opresión o depresión con ella. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando les dio una ley, he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, y pongo al cielo y a la tierra como testigos. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Israel, pongo a la tierra y al cielo donde ustedes viven como testigos, que si ustedes se portan mal y no me hacen caso, todo lo que está alrededor de ustedes les va a salir mal y todo los va a opresionar. ¿Qué significa eso? El campo se va a poner en contra de ustedes y no les va a dar cosechas. La lluvia, no va a haber lluvia. Los árboles se van a poner en contra de ustedes, se van a secar, les van a dar espinos en vez de darles fruto. Los campos donde ustedes pisan, solo espinas y cardos les van a producir. Los animales que ustedes tienen allí para divertirse o que los admiran o que incluso se los comen, les van a servir de tropiezo, se los van a querer comer ellos a ustedes. Los cuervos les van a sacar los ojos a ustedes por malagradecidos y por injustos. El Señor les dijo, escojan la vida, escojan la bendición, porque la maldición ya está sobre ustedes. ¿Para qué se quedan con la maldición? Van a acabar mal. Lo mismo decimos en esta ocasión. Si usted no es cristiano, usted no ha nacido de nuevo, acepte al Señor Jesucristo, acepte la bendición, acepte la vida, porque la maldición ya está sobre su vida si usted no tiene a Cristo, y tarde o temprano lo va a alcanzar, si no es que ya lo alcanzó. Corriendo debería aceptar a Cristo usted si usted no lo conoce, y si usted es cristiano y lo conoce, corriendo deberíamos ir a clamar a Dios y enderezar nuestras vidas en todo aquello, para que no caigamos en el mismo caso del rey Saúl, quien fue un rey que fue ungido con el Espíritu de Dios, pero acabó mal, estaba totalmente en la miseria por dentro, aunque tenía todos los beneficios como rey por fuera. Escoja la bendición, nazca de nuevo en Cristo Jesús, acéptenlo como Señor y Salvador, y crezcamos en Cristo para bendición, porque acuérdese que el salario del justo es para vida, para bendición, pero el salario del impío es una aflicción, es un castigo. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos
10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.